Como había empezado a decir, el profesor Luis Jimena Quesada nació en Massamagrell, Valencia, España, en el año 1968. Es catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de Valencia y doctor honoris causa por la Universidad Nacional de La Plata, de la República Argentina. En el ámbito académico, Luis Jimena fue el primer doctor europeo en Derecho de la Universidad de Valencia. Entre enero del 2016 y diciembre del 2019 fue secretario general del Instituto Internacional de Derechos Humanos con sede en la ciudad de Estrasburgo, República de Francia, fundado por el Premio Nobel de la Paz, René Cassin, en donde ha sido igualmente profesor y director de estudios desde 1993. En España, durante los años 2014 y 2015, ha sido miembro y presidente del Comité de Expertos Independientes para la Evaluación de Actividad Investigadora Universitaria. Es autor de más de 300 publicaciones en el ámbito de Derecho Constitucional, el Derecho Europeo de los Derechos Humanos, entre ellas 17 libros. En el terreno de la práctica jurídica, ha sido miembro y presidente del Comité Europeo de Derechos Sociales del Consejo de Europa entre los años 2009 y 2014, y magistrado suplente del Tribunal Superior de Justicia. Por otra parte, desde abril de 2019 es juez ad hoc en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos y representante independiente del Consejo de Europa ante la Agencia de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea entre diciembre de 2015 y julio del 2020. Es un placer, doctor Luis Jimena Quesada, tenerlo hoy con nosotros y bueno, le paso la palabra. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias al doctor Medel. Buenas tardes a todas y todos los participantes. Yo, en primer lugar, quiero primero desearles que se encuentren muy bien, igual que las familias, porque estamos pasando una situación difícil con la pandemia. Parece que en la Argentina van remontando, acá ahora estamos en la segunda ola, en periodo difícil. Y comentaba antes que con los colegas, profesorado de la Universidad de Mar del Plata, que una de las enseñanzas positivas que podemos sacar de esta desgracia es poder encontrarnos virtualmente y poder seguir discutiendo y manteniendo estas actividades complementarias de la actividad académica. Yo quiero agradecer, además de la presentación, al autor Medel, también al profesor Fabio Farinella, que nos conocemos hace años, nos conocimos en Europa trabajando sobre derechos humanos, y estamos trabajando para tener convenios de cooperación entre nuestras universidades, la de Mar del Plata y la de Valencia, y es un prestigio para nuestra universidad tener esos acuerdos con una universidad tan reputada, de tanto impacto como la de Mar del Plata. Y también pues, me congratulo de coincidir con mis colegas de Derecho Constitucional, nos acompaña el profesor López Martucci, y también otros colegas de Derecho Internacional. Yo creo que el profesor Martucci, igual que yo, no sé si a él le ocurre, pero a mí a veces me dicen que soy una especie de traidor del derecho constitucional porque me ocupo de cuestiones internacionales como las que vamos a ver hoy. Bueno, yo aparte de estos agradecimientos también agradezco a la señora decana que ha estado antes recibiéndome virtualmente, Maica Ortega, y entonces me he sentido realmente acogido muy gratamente por vuestra universidad. Creo que el texto se les ha facilitado donde están los elementos claves de la intervención, con lo cual lo que voy a hacer es sintetizar los vectores básicos de la discusión para que luego podamos tener un debate. El título que me impuso, en el buen sentido, yo soy disciplinado, el profesor Farinella, era Control de convencionalidad y contralímites. Entonces yo lo que voy a hacer es lanzar 5 ideas fuerza, que son las que consta también en el resumen que les remití, para que luego podamos desarrollarlas en el debate con ilustraciones más concretas. En primer lugar, una cuestión que es básica para quienes estudiamos Derecho, es la relevancia teórico-práctica del control de convencionalidad y su alcance. En segundo lugar, cuáles son las claves del ejercicio del control de convencionalidad, sobre todo por referencia a los derechos humanos. Porque no olvidemos, lo digo ya como paréntesis, que quienes estudiamos Derecho, el fin último es conseguir la justicia en el respeto a la dignidad inherente a todo ser humano. Por tanto, estamos hablando de algo que es el fin último del derecho, para lo cual tenemos que saber como juristas acceder a las normas, interpretarlas y aplicarlas, que es el ABC del jurista o del operador jurídico. En ocasiones son los movimientos sociales
agrupaciones del tercer sector, organizaciones de la sociedad civil que actúan también dando soporte jurídico, social a determinadas causas muy importantes en materia de derechos humanos. En tercer lugar, la tercera idea fuerza sería hablar de las disfunciones o de la tensión dialéctica que se plantea entre la convencionalidad, es decir, el parámetro internacional, y la constitucionalidad en el ámbito doméstico, y cómo esto crea asincronías o disfunciones en el correcto ejercicio del control de convencionalidad. En cuarto lugar, en consecuencia con esto, ¿cuáles serían los elementos para superar estas disfunciones, para que haya fluidez en la articulación del control de convencionalidad? Y por último, algunas conclusiones o propuestas para conciliar la convencionalidad, la constitucionalidad y los llamados contralímites, que ahora veremos lo que son. Entonces, en primer lugar, muy brevemente, ¿cuál es la relevancia práctica de lo que vamos a ver hoy? La convencionalidad y los contralímites. En primer lugar, la primera cuestión es que conocer cómo funciona el control de convencionalidad no es ni más ni menos que aprender, entender el funcionamiento del sistema de fuentes, es decir, cómo se articula la fuente nacional y la fuente internacional en el ámbito doméstico. Por tanto, sistema de fuentes, cómo se articula igualmente el sistema de órganos, es decir, las sinergias que tiene que haber entre las instancias nacionales y las instancias internacionales, y el correcto entendimiento igualmente de lo que llamamos el sistema de fines. El sistema de fines no es ni más ni menos que proveer a la satisfacción, al disfrute de los derechos y libertades, y de los valores de la democracia, el Estado de Derecho y los derechos humanos. Esta sería la primera finalidad teórico-práctica del tema que vamos a abordar hoy. Y en segundo lugar, la segunda clave teórico-práctica es lo que llamamos la protección multinivel o el constitucionalismo multinivel. Porque hoy en día, para conocer cómo se protegen los derechos humanos, no me basta con saber o conocer las herramientas domésticas del ámbito nacional, sino que tengo que conocer igualmente los mecanismos que favorecen esa protección desde el ámbito internacional. En una corriente que hemos denominado de internacionalización del derecho constitucional y de correlativa constitucionalización del derecho internacional. Por esto no les debe extrañar que en la sesión de hoy tengamos presencia de internacionalistas y de constitucionalistas, además de otras disciplinas, porque como saben, los derechos humanos es una temática transversal, que nos afecta a todas las personas y a todas las disciplinas. Estas serían las premisas o la primera idea fuerza que quería lanzar. La segunda idea fuerza: ¿cuáles son las claves del ejercicio del control de convencionalidad, sobre todo en el ámbito de los derechos humanos? Como ya he avanzado, el control de convencionalidad no es ni más ni menos que la consecuencia inexorable de la articulación entre la norma nacional y la norma internacional. Si decimos que la norma internacional tiene prevalencia sobre la norma nacional, el estándar internacional prevalece, tiene prioridad sobre el estándar nacional, la consecuencia no puede ser sino que en caso de conflicto, el órgano jurisdiccional nacional que conoce un caso tiene que desplazar o inaplicar la norma nacional si es más desfavorable que la norma internacional. Es decir, el órgano judicial nacional tiene que hacer prevalecer el estándar internacional más favorable. En esto consiste básicamente el control de convencionalidad. Por cierto, esta prevalencia deriva no solamente de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados de 1969, sino que suele ser una solución constitucionalizada, incorporada a la propia Constitución Nacional. Por esto, cuando aplicamos el control de convencionalidad, no es porque seamos únicamente consecuentes con el sistema internacional, con el derecho internacional, sino que estamos siendo congruentes asimismo con el propio orden constitucional que ha interiorizado la solución de la Convención de Viena sobre el derecho de los tratados. Añadiré más. En materia de derechos humanos, como algunos autores han señalado,
por ejemplo, el que fuera presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Antonio Augusto Cansado Trindade, profesor de la Universidad de Brasilia y actual todavía juez o magistrado en la Corte Internacional de Justicia en La Haya, dijo que la distinción o el discernimiento entre monismo y dualismo pierde su importancia, pierde su virtualidad. Porque al final de lo que se trata es de la sinergia en vista a una optimización, a una maximización de la acción protectora. Por ello mismo, me gusta decir que o subrayar que discernir entre interpretación y aplicación o aplicación de la norma y la interpretación carece de sentido. ¿Por qué? Porque el tratado no solamente es el texto del convenio, la letra del convenio, sino la interpretación que lleva a cabo la instancia establecida o instaurada en ese tratado. Porque el tratado, como derecho, es algo evolutivo, tiene que adaptarse a las circunstancias. El derecho no tiene sentido si no es para adaptarse a la realidad, en vista a conseguir lo que hemos dicho, el objetivo último que es la justicia y el respeto de la dignidad inherente a toda la persona. Por esto es importante tener en cuenta que, por ejemplo, decimos, la Constitución no solamente es el texto de la Constitución, sino la jurisprudencia constitucional. Y de la misma forma, los tratados son el texto del convenio más la jurisprudencia internacional de los órganos establecidos en ella. No olvidemos en esos tratados, no olvidemos que jurisdicción viene, o jurisprudencia, viene de jurisdictio, de decir el derecho, también con prudencia, interpretarlo para de forma evolutiva adaptarlo a las necesidades corrientes de la realidad. Una cuestión que me surge y que quiero suscitar en esta segunda idea fuerza es por qué en América, y digo América en sentido amplio, pero por supuesto lo reconduzco y de forma sobresaliente a América Latina, está más desarrollado el control de convencionalidad que en Europa. Porque es cierto, yo en España, y en Europa diría, pero en España, soy lo que denominamos una rara avis por ocuparme del control de convencionalidad, y ahora perfilaré esto. Y es porque en América ha tenido el respaldo de la Corte Interamericana en asuntos importantes donde ha subrayado que el efecto útil, el pacta sunt servanda, la observancia de los tratados internacionales, una de las consecuencias que comporta es precisamente que los órganos judiciales nacionales inapliquen la norma nacional que sea contraria a la norma internacional en materia de derechos humanos. Esto lo ha dicho la Corte Interamericana en casos muy importantes, por ejemplo, el Almonacid Arellano y otros contra Chile, etcétera, pero es una consecuencia también de la Convención de Viena sobre el derecho de los tratados y un conocimiento correcto del sistema de fuentes. En cambio, he dicho el respaldo de la Corte Interamericana y he de agregar que también el respaldo de la doctrina científica de los autores en América Latina. Podría citar de autores como Víctor Bazán, buen amigo, o Néstor Sagüés, que son dos insignes constitucionalistas argentinos, que son muy conocidos en España y en Europa por el desarrollo que han permitido, que han propiciado del control de convencionalidad, de las enseñanzas que nos han legado en Europa. Y yo mismo he bebido y he leído de esas enseñanzas. En cambio, en el caso del sistema europeo, en Europa tenemos un problema. ¿Cuál es el problema? Primero, que la Corte Europea de Derechos Humanos de Estrasburgo, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, no ha consagrado explícitamente el control de convencionalidad. Ha ejercido una especie de autocensura, autorrestricción, para decir, bueno, eso sería una consecuencia que hay en cada ámbito constitucional, pero dígalo cada cual, cada sistema constitucional. No lo ha dicho explícitamente. Esto en clave del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Pero es que además tenemos un problema adicional en Europa, y es que contamos con el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, de los 27 después del Brexit. En el Consejo de Europa, nuestra OEA en Europa, somos 47 Estados miembros. Tribunal Europeo de Derechos Humanos, mientras que en la Unión Europea somos 27. Y el Tribunal de Justicia de la Unión Europea sí que consagró ya hace años, en los años 60 del siglo pasado, 1960, la llamada primacía del derecho de la Unión Europea. La primacía del derecho de la Unión Europea es que en caso de conflicto
en un caso concreto, en un supuesto concreto, entre la norma de la Unión Europea y la norma nacional, prevalece, tiene primacía la norma de la Unión Europea. Entonces, esto se asumió hasta con entusiasmo en Europa, también en España. Y en cambio, lo que es para el derecho de la Unión Europea no ha querido reconocerse para el derecho convencional general, cuando la dinámica, desde la perspectiva del derecho internacional y también del derecho constitucional, es exactamente la misma. Pero ha tenido una especie de vis atractiva el derecho de la Unión Europea que ha sido negativo, porque acá en Europa y sobre todo en España hemos dicho, no, es que el derecho de la Unión Europea, como es derecho de integración, tiene más valor que el derecho internacional convencional general. Y esto no es así, pero ha tenido esa lectura y ha perjudicado al ejercicio del control de convencionalidad en Europa y en España. En España, de hecho, el control de convencionalidad se ha consagrado por parte de la Corte Constitucional Española, del Tribunal Constitucional, solamente en 2018, en diciembre de 2018, mediante la sentencia de la número 140 de 20 de diciembre, que la cito en el texto que se les ha facilitado, en un fundamento jurídico sexto muy amplio, en donde, por cierto, el propio Tribunal Constitucional Español reconoce ese paralelismo, esa analogía entre la primacía del derecho de la Unión y la convencionalidad del derecho internacional general. Y además cita como fuente de autoridad la jurisprudencia expresamente, la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Esto es muy importante porque a veces tenemos ciertos complejos de un continente hacia el otro y del otro hacia el uno. Y actualmente la migración de ideas constitucionales o internacionales es un hecho que enriquece mutuamente. La Corte Interamericana asume enseñanzas de la Corte Europea, pero la Corte Europea también asume las enseñanzas, los desarrollos de la Corte Interamericana. Y esto es muy importante. También he de decir, hago alguna referencia comparada en el texto escrito en Francia, donde está bien asumido el control de convencionalidad, por contraposición a países como Italia, donde el control de convencionalidad no ha tenido éxito porque siguen en Italia muy apegados a la idea del dualismo, a la teoría dualismo entre el derecho internacional y el derecho nacional. Lo que sí que querría comentar para cerrar esta segunda idea fuerza es que, bueno, yo acabo de comentar que se ha reconocido, se ha consagrado explícitamente por la Corte Constitucional Española el control de convencionalidad en el 2018. Mi pregunta es, ¿hacía falta que lo dijera la Corte Constitucional? No, no hacía falta, porque es una consecuencia del artículo 96 de la Constitución Española, que establece que las normas de derecho internacional incorporadas al derecho interno tienen esa prevalencia sobre la norma nacional. Eso además del mandato interpretativo con arreglo a los tratados internacionales que está en el artículo 10, apartado 2 de la Constitución española y que es muy similar a otras constituciones también en América Latina. Es decir, tenemos un mandato aplicativo y un mandato interpretativo que respalda ese control de convencionalidad. Pero ¿qué sucede? Que normalmente los órganos judiciales nacionales, en este caso españoles, si no tienen un pronunciamiento de la vis expansiva y atractiva de la Corte Constitucional, no se atreven, no osan ejercer ese control de convencionalidad. ¿De acuerdo? Y de hecho, el control de convencionalidad se ejerció muy esporádicamente en España, sobre todo con motivo de casos sobre derechos sociales y laborales, en los que, por cierto, me vi implicado indirectamente, porque fueron casos que se suscitaron en 2013 para aplicación del estándar de la Carta Social Europea, que es nuestro, por así decir, en Europa, nuestro protocolo de San Salvador. Es el complemento en materia de derechos económicos, sociales y culturales, ambientales diríamos hoy también, a nuestra Convención Europea de Derechos Humanos, nuestro Pacto de San José de Costa Rica. Entonces, les pongo un ejemplo muy concreto para que lo entiendan. En el año 2012, en el contexto de la crisis económica y financiera, empezada en 2008 básicamente, hay unas medidas de austeridad, de recortes, anticrisis en el ámbito del mundo laboral, del llamado mercado de trabajo. Y entre esas medidas, que por cierto venían impuestas por la llamada Troika,
La Troika era un órgano muy difícil de catalogar porque no estaba tipificado en el derecho de la Unión Europea, funcionaba de facto, imponiendo unas condiciones a través de unos actos jurídicos que tampoco estaban tipificados, eran unos memoranda, unos memorandos, y estaba compuesta por el Fondo Monetario Internacional y luego dos órganos de la Unión Europea, o dos instituciones, la Comisión Europea y el Banco Central Europeo. Entonces, ¿qué ocurría? La dinámica era, usted necesita dinero en Grecia, en España, en Portugal, en Irlanda, en Chipre, porque la están pasando mal. Pues bien, el que paga manda. Yo les voy a dar dinero, les voy a rescatar, luego hay que pagar el rescate, pero les voy a rescatar y a cambio modifican su sistema jurídico, introducen leyes laborales flexibilizadoras para salir de la crisis. Una de esas medidas, por ejemplo, que se introdujeron en España, también en Grecia, porque venían de la Troika, era un contrato laboral, un contrato de trabajo, con un periodo de prueba de un año, 12 meses, durante el cual la persona trabajadora podía ser despedida, cesada, sin preaviso y sin indemnización. Miren, para los que todavía no tengan, no hayan concluido los estudios de Derecho, estén todavía estudiando, si han estudiado Derecho del Trabajo, bien, si no, no pasa nada, es de sentido común. Para que se hagan una idea, el preaviso es un derecho para que si me van a despedir de mi trabajo, yo pueda tener tiempo para buscar otro empleo. Y al mismo tiempo, el periodo de prueba está establecido correlativamente a favor o en beneficio del empleador, lógicamente, para si usted en 15 días, un mes, 2 meses, de forma ya laxa, usted no demuestra que es capaz de llevar a cabo este empleo, pues puede despedirse. Bien, pero claro, no es lo mismo 15 días de periodo de prueba, un mes, 2 meses excepcionalmente, que un año. Y esto el Comité Europeo de Derechos Sociales lo declaró contrario a la Carta Social Europea. ¿Cuál fue el problema? Y tiene que ver con lo que ahora vamos a ver en el tercer apartado. El problema fue que hubo juzgados, órganos judiciales de lo social en España, del orden laboral en España, que sí que osaron esporádicamente aplicar el control de convencionalidad y decir, yo aplico el estándar internacional de la Carta Social, que es más favorable, e inaplico, descarto el estándar nacional que es restrictivo de los derechos laborales. Ese es el control de convencionalidad. Pero ¿cuál era el problema? Que luego en vía de apelación, los órganos de apelación del orden social eso lo iban revocando. ¿Por qué? Porque en 2014, esto lo hicieron los órganos judiciales sociales en 2013, pero en 2014 se sometió la cuestión de la constitucionalidad de la ley laboral española a la Corte Constitucional Española. ¿Cuál fue el problema? El problema fue que nuestro Tribunal Constitucional dijo que esa legislación nacional era constitucional. Problema, yo tengo un canon constitucional que me está diciendo que no y un canon internacional que me está diciendo que sí. Entonces, ¿qué sucede? Que aquí lo correcto, aplicando el control de convencionalidad y además, en el caso de España como en los demás sistemas constitucionales, hay que estar y respetar el mandato interpretativo más favorable, favor libertatis, pro personae, al ejercicio de los derechos humanos. Pero el problema es que muchos órganos judiciales nacionales no aplicaban el control de convencionalidad por dos motivos. Uno, porque no conocían el estándar internacional, y esto tendrá que ver con una de las conclusiones que comentaré, o no conocían el canon internacional, o si lo conocían, no se atrevían a aplicarlo porque no querían interferir con la Corte Constitucional. Y esto planteaba un problema, que tiene que ver con la tercera idea fuerza, que voy a sintetizarla para ya ir cerrando las claves de la exposición y luego ya pasar al debate. Como decía, el problema es que teóricamente, jurídico constitucionalmente e internacionalmente está muy claro lo que es el control de convencionalidad. Es aplicar el estándar internacional más favorable que la norma nacional. Y eso lo lleva a cabo la justicia nacional. Perfecto, esa prevalencia está prevista. El problema es cuando interfiere un estándar constitucional que no dice lo mismo que el estándar internacional. Entonces, esto deviene problemático y les pongo
el caso de España. Por ejemplo, en España, nuestro Tribunal Constitucional dijo que yo conozco la jurisprudencia de la Corte Europea de Derechos Humanos sobre reagrupación de personas extranjeras en el territorio nacional, reunificación familiar, y conozco también la jurisprudencia sobre protección ambiental, sobre la base de, en el caso de la extranjería, de la vida familiar del artículo 8 de la Convención Europea, y también en el caso de la protección ambiental, sobre la base de ese mismo precepto, artículo 8 del convenio, de el disfrute pacífico o el goce pacífico del domicilio. ¿Cuál es el problema? Que el Tribunal Constitucional dijo, yo conozco esa jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, pero mi noción de intimidad familiar y de inviolabilidad del domicilio en el ámbito constitucional, artículo 18 de la Constitución, es más restrictiva que la noción de vida familiar y que la noción de goce pacífico del domicilio de la Convención Europea de Derechos Humanos. Y por tanto, no lo aplico. Con lo cual, fíjense, tenemos el Tribunal Constitucional que dice en su jurisprudencia que no y el Tribunal Europeo que dice que sí. ¿Qué hacen los órganos judiciales nacionales? Pues aquí, en estos dos ámbitos concretos, la reagrupación familiar de personas extranjeras y los casos de protección ambiental, sobre todo en supuestos de lo que llamamos contaminación acústica. La protección ambiental frente a las molestias sonoras, frente al ruido, los órganos judiciales nacionales, aquí sí que hubo una recepción del estándar internacional. ¿De acuerdo? Yo mismo en el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, de la región de Valencia, la Comunidad Valenciana, tuve ocasión de ser ponente de bastantes sentencias donde en casos de contaminación acústica, donde la administración pública, la municipalidad, no había tomado medidas y afectaban a la vida familiar y al respeto del domicilio de determinadas familias, decíamos que las autoridades públicas no habían cumplimentado las obligaciones positivas, la noción de obligación positiva, y hacíamos prevalecer el estándar internacional y decíamos que había una violación de derechos humanos. Esto se conocía en la jerga, en el lenguaje nacional, como que determinados órganos judiciales nacionales ordinarios estábamos puenteando al Tribunal Constitucional. Es decir, estableciendo una especie de bypass. Yo no aplico lo que tú dices, Tribunal Constitucional, cuando también tendría que aplicarlo por mandato constitucional, pero estoy aplicando el mandato internacional o el estándar internacional porque, por cierto, también es un mandato constitucional, que además es, en este caso, más favorable. ¿De acuerdo? Pero esto no deja de plantear problemas. Y de hecho, la segunda parte del título de la ponencia, que es la idea de los contralímites, esto es una salvaguardia que se ha establecido en el ámbito europeo, por cierto, en este caso fue en la Unión Europea, para los casos en los que el estándar europeo internacional sea más desfavorable. Dicho de otra forma, esto ya en los años 1960-1970, por tanto, en el siglo pasado, la Corte Constitucional Italiana y el Tribunal Constitucional Federal Alemán le dijo al Tribunal de Justicia de la Unión Europea, de la actual Unión Europea, si tú quieres establecer una armonización, una uniforme aplicación del derecho europeo, esa uniformización, esa armonización tiene que ser al alza, no a la baja. Porque si es restrictiva de los derechos fundamentales que yo tengo reconocidos en mi sistema constitucional, no lo voy a aplicar. Eso es lo que se llama los contralímites. Es decir, yo establezco un límite a la armonización europea, a la integración, cuando sea más desfavorable. Porque yo quiero defender mi identidad constitucional, mi sistema de derechos fundamentales. Esto, por supuesto, dio lugar a lo que llamamos la guerra de cortes entre Corte Europea de Justicia de la Unión Europea, las antiguas comunidades europeas y los tribunales constitucionales. Pero al final de lo que se trata es que haya una acción de sinergia positiva. Y de hecho, aunque teóricamente el estándar internacional tiene que prevalecer porque yo me he comprometido con unos tratados constitutivos y está la idea del pacta sunt servanda, el propio Tribunal de Justicia ha acabado cediendo
ha acabado cediendo ante la presión o influencia de los tribunales constitucionales cuando esos contralímites establecen estándares más favorables que el estándar europeo. Y les pongo un caso, hay más que podemos dejar para la discusión. Les cito el caso Tarico contra Italia. Esto se resolvió en 2017 a raíz de una cuestión prejudicial, una pregunta que le hizo la Corte Constitucional Italiana a la Corte de Justicia de la Unión Europea. El contexto era el siguiente. 2 años antes se le había planteado por órganos judiciales ordinarios italianos una pregunta al Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Le preguntaban en un caso penal donde había habido fraude fiscal, penal de personas que no habían pagado determinados impuestos, concretamente el impuesto sobre el valor añadido como recurso propio de la Unión Europea. Entonces se planteaba el problema siguiente. El Código Penal italiano establecía, como es habitual en todos los sistemas penales, unos tiempos de prescripción, unos periodos de prescripción, para que si la acción penal se prolongaba, se demoraba excesivamente en el tiempo, en aras de la seguridad jurídica, la causa se archiva. Tengo derecho a ser juzgado durante un tiempo razonable. Si no hay causas de prescripción. ¿Cuál era el problema? Que en ese ámbito algunos órganos judiciales penales italianos estaban saturados, estaban sobrecargados y no les daban tiempo a tramitar las causas penales en esos ámbitos. Entonces, un órgano judicial italiano le preguntó al Tribunal de Justicia: oiga usted, Tribunal de Justicia, si yo tengo una causa penal y me está pasando el periodo de prescripción, ¿yo puedo exceptuar y no aplicar la prescripción en beneficio del acusado, de la persona acusada, si ello va en detrimento, en perjuicio de la protección de los intereses financieros de la Unión Europea? Es decir, de la armonización fiscal a escala de la Unión Europea y recaudar impuestos, por tanto, lo que llamamos la protección de los intereses financieros de la Unión Europea. Y el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, en una sentencia de 2015, dijo: sí, efectivamente, debe prevalecer el pacta sunt servanda, el cumplimiento fiel, la lealtad con las obligaciones internacionales comunitarias europeas, y por tanto prevalece la armonización y la aplicación de la norma europea para recaudar, y no debe usted aplicar su código penal en materia de prescripción. Claro, esto plantea un problema porque entonces, agotando los recursos internos, llegó el tema a la Corte Constitucional Italiana y la Corte Constitucional Italiana dijo: bueno, a ver, vamos a ver, Corte Constitucional, Corte Internacional de Justicia de la Unión Europea, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que es el nombre oficial. Se lo voy a plantear de nuevo. Mire usted ha dicho que debe prevalecer como regla general la armonización, aunque sea desfavorable a la baja, frente a la protección de la legalidad penal, de los derechos de las personas fundamentales en el ámbito penal. Pero, oiga, es que usted en el ámbito de la Unión Europea también tiene una Carta de los Derechos Fundamentales que prevé los derechos de legalidad penal. No ser juzgado 2 veces por los mismos hechos, la no retroactividad de lo desfavorable, etc. Entonces, se lo vuelvo a plantear. Mire usted que esto en mi sistema constitucional es algo interrogable, es algo consustancial con mi identidad constitucional. Y entonces el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, en una sentencia de 2017 que se cita en el texto, también el caso Tarico II en Italia, matizó su posición y dijo: bueno, hay que intentar armonizar y respetar las obligaciones europeas, en este caso la armonización en el ámbito fiscal, del IVA, del impuesto sobre el valor añadido, pero cuando estén en juego derechos fundamentales que son materia de orden público, constitucional y también internacional, también deben tenerse en cuenta. ¿De acuerdo? Entonces aquí jugó la idea de los contralímites más favorables y, por tanto, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea aceptó esa idea de los contralímites, que, para que lo entiendan, es una especie de avalar el margen de apreciación nacional, pero en un sentido favorable. Ustedes sabrán, cuando lo estudien con la Corte Interamericana o la Corte Europea de Derechos Humanos, que el margen de apreciación normalmente se utiliza cuando la justicia internacional avala una restricción a los derechos fundamentales o los derechos humanos en el ámbito interno. Lo avala en aras del margen de apreciación nacional, la cultura nacional, etc. En este caso no.
En este caso es un margen de apreciación nacional más favorable, aunque pueda producir asimetrías porque va en contra, si se quiere, de la armonización. Bueno, esta era la tercera idea fuerza y las otras dos las voy a mencionar ya para la discusión. Si hemos dicho que hay disfunciones, ¿cuáles serían los remedios, las soluciones frente a esas disfunciones? Es decir, ¿cuáles serían las sinergias, la articulación entre convencionalidad, estándar internacional, y contralímites, es decir, estándar constitucional eventualmente más favorable? Pues aquí, en el ámbito de la Unión Europea, de los 27 actualmente, tenemos lo que se llaman, lo que se denominan los mecanismos de colaboración judicial. Es decir, para evitar el conflicto y que haya una solución única, lo que se prevé es que la justicia nacional, el órgano judicial nacional, suspenda el procedimiento en el ámbito interno y si tiene duda lo plantea al Tribunal de Justicia de la Unión Europea, para que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea dicte una sentencia que va a tener efecto uniforme y por tanto más seguridad jurídica, más igualdad en la aplicación de la ley europea en todo el territorio de la Unión Europea. Esto está muy bien como mecanismo de colaboración judicial, pero en el ámbito del derecho ustedes verán a lo largo de la carrera que tenemos lo que yo llamo el sí, pero. Tenemos luego una regla general, pero casi siempre hay excepciones. ¿Qué ocurre cuando se producen no con fluidez, sino con asincronía, con falta de sincronía, lo que llamamos la doble prejudicialidad? Es decir, que en casos análogos en el ámbito nacional, ha habido jueces nacionales que en lugar de plantear el problema de derechos humanos al Tribunal de Justicia de la Unión Europea, lo han planteado al Tribunal Constitucional. Pues bien, en estos casos, lo que se tiene que hacer, pero no está previsto en todos los países, es uno de los retos, es que en el caso de dos causas pendientes en litispendencia prejudiciales, una ante la jurisdicción constitucional y otra ante la jurisdicción europea o internacional, debe suspenderse la causa prejudicial constitucional para que resuelva antes la internacional y así tener una solución también única. Pero, aquí hay un pero al pero ¿y si el problema no lo encontramos con litispendencia, sino que ya la contradicción se ha verificado? Porque la Corte Constitucional ha decidido no suspender el procedimiento y ha dictado una sentencia que a la postre es contraria a la que ha dictado en la justicia internacional. Pues aquí tendría que gobernarse por el principio de la solución más favorable, el favor libertatis, pro persona, pro personae. ¿Por qué? No solamente porque los propios tratados internacionales, en el caso de que la solución internacional sea más restrictiva, que puede suceder, son un estándar mínimo. Y como son estándar mínimo, se dice, supérese si hay un estándar internacional, otro estándar internacional más favorable, o incluso un estándar nacional más favorable. Esa es la idea del estándar mínimo. Y por tanto, habrá que estar al favor libertatis cuando haya soluciones prejudiciales que no estén pendientes, sino que ya se hayan verificado como contradictorias. Porque si no, esto puede perturbar el funcionamiento del sistema. De hecho, en el sistema he hablado de la Unión Europea, la cuestión prejudicial. Algo parecido se ha introducido en el sistema del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, de la Convención Europea de Derechos Humanos, a través del denominado protocolo número 16, que es la posibilidad de solicitar una opinión consultiva por parte de las Cortes Supremas de los Estados miembros, las Cortes Nacionales, que tengan una duda sobre la interpretación de la Convención Europea. Entonces, en lugar de pronunciarse explícitamente y poder provocar un estándar constitucional diverso, divergente y contradictorio con el estándar europeo, se suspende el procedimiento y lo planteo a la Corte Europea de Derechos Humanos. Esto es el protocolo número 16. Es muy parecido a una cuestión prejudicial. Esto yo les apunto, y con esto cierro la cuarta idea fuerza y les digo ya mi conclusión. Este protocolo yo creo que sería interesante hacer lo que he llamado la interamericanización. Es decir, que un protocolo número 16 sería interesante para enmendar, para modificar
el Pacto de San José de Costa Rica y prever este tipo de competencia consultiva de la Corte Interamericana, porque saben que la jurisdicción consultiva de la Corte Interamericana no prevé esta competencia por los órganos judiciales nacionales, ni siquiera los supremos. La legitimación activa es diferente, la Comisión Interamericana, los gobiernos, etc. Por lo tanto, sería interesante para evitar casos que conocen o supuestos que conocen mejor que yo. Yo les cito uno en el texto, que es el caso Petro Urrego contra Colombia, dictado por la Corte Interamericana este mismo año, en julio de 2020, que por cierto tuvo la deliberación, la sesión la tuvo de forma virtual también por la pandemia, no se pudo celebrar en Costa Rica. ¿Por qué es interesante? Porque en este caso, que era de destitución de un antiguo alcalde de la ciudad, el jefe de la municipalidad de Bogotá, había sido destituido por un órgano administrativo, la Procuraduría General, y la Corte Interamericana dijo que eso era contrario a los derechos políticos establecidos en el artículo 23 y algunos derechos más de la Convención Americana de Derechos Humanos. ¿Cuál fue el problema? Que en el año 2018 la Corte Constitucional colombiana dijo explícitamente que las cláusulas que prevén ese control, esa destitución por razones disciplinarias de cargos públicos electos, como el alcalde de Bogotá, eso era constitucional, era exequible, era conforme a la Constitución. Y dijo más, y era también conforme a la Convención Americana de Derechos Humanos. Como ven, tenemos un conflicto, doble prejudicialidad, y esto se podría evitar si hubiera ese mecanismo de colaboración judicial. Por tanto, conclusiones. ¿Qué se puede hacer para optimizar y tener un ejercicio fluido basado en las sinergias, en la colaboración y no en la contradicción entre el estándar internacional y el estándar nacional y, por tanto, un ejercicio correcto del control de convencionalidad? En primer lugar, explotar, utilizar los cauces formales, los mecanismos formales de colaboración judicial para poder preguntar desde el ámbito nacional al ámbito jurisdiccional internacional y así evitar la divergencia, un contencioso paralelo que puede devenir un contencioso con soluciones divergentes y, a lo peor, contradictorias, lo cual plantearía un dilema a la justicia nacional, porque ¿qué aplico? ¿A o B? ¿Sí o no? Luego, esta premisa de colaboración tiene que ir acompañada de otra que les menciono también en el texto escrito, y es el carácter crucial, lo denomino, de la formación, de la judicatura y de todos los actores jurídicos en general. Yo no puedo interpretar y aplicar el derecho internacional, en este caso de los derechos humanos, si no lo conozco. Saben que la formación es la garantía preventiva por excelencia de los derechos humanos. Luego ya vienen garantías reparadoras. Y otra premisa paralela, les digo, a la formación es que haya buena predisposición de los sujetos que tienen que aprender, de la judicatura, de la abogacía, la fiscalía, la procuraduría, etc. ¿Por qué les digo esto? Porque tenemos que dejar de lado el orgullo, el que yo sé más que tú. Y esto se los puedo decir porque hay ciertos recelos entre jurisdicciones nacionales e internacionales. Y también entre jurisdicciones internacionales entre sí. Lo que yo denomino las dos verdades europeas. Porque es que en el sistema europeo el tema a veces es más complejo que en el sistema interamericano. Porque no tenemos un sistema donde todas las partes se interrelacionan en aras de una única solución, porque tenemos la Unión Europea con su Tribunal de Justicia en Luxemburgo Supremo y el convenio, la Convención Europea de Derechos Humanos, Consejo Europa, con su Tribunal Supremo en Estrasburgo, la Corte Europea de Derechos Humanos. Lo que yo llamo las dos verdades europeas. Y eso plantea dilemas cuando hay soluciones divergentes, que las hay. Si quieren en el debate lo podremos comentar. Entonces, yo me tengo que formar y tengo que evitar mi orgullo de que yo lo sé. No, yo no lo sé. Yo, aunque sea magistrada o magistrado de una Corte Suprema, tengo que aprender. El aprendizaje ha de ser permanente. Yo no lo sé todo. Les digo esto porque, miren, cuando yo estaba en el Comité Europeo de Derechos Sociales, ahora en la Corte Europea de Derechos Humanos, se organizan sesiones de formación para la Judicatura Nacional, para ver cómo se aplica el estándar del Pacto de San José de Costa Rica, el estándar de la Convención Europea de Derechos Humanos, etcétera, en el ámbito doméstico, para optimizar la defensa de los derechos humanos en el ámbito nacional.
y organizamos sesiones de formación. Pues bien, cuando organizábamos sesiones de formación, en algunos países no lo podíamos llamar sesiones de formación, porque los jueces y juezas nacionales decíamos, no, yo no me tengo que formar, que lo sé todo, yo lo sé todo. Entonces lo llamábamos de forma hipócrita, cínica, no sesiones de formación, sino intercambio de ideas, de opiniones, porque así estamos al mismo nivel y yo no sufro ningún agravio, porque yo lo sé todo. Bueno, lo que se trata es llegar al objetivo último, que es la formación y que haya sinergias, que no haya contradicciones. Y sobre todo porque si yo conozco, si yo me formo, si tengo, en este caso, un orgullo sano, una ambición de conocer y de mejorar, yo podré aplicar el principio favor libertatis, pro personae, porque el objeto último del derecho, como decíamos, lo hemos reiterado, es conseguir la justicia y el respeto inherente a la persona, a su dignidad humana. Y por tanto, yo lo que suelo concluir es que yo entiendo el derecho como una técnica vocacional, en donde tenemos que ser rigurosos con el estudio de las categorías jurídicas en la aplicación. Pero eso es técnicamente, como una técnica vocacional, porque no se debe olvidar la otra parte, he de ser riguroso, pero sin olvidar el sistema de valores y el fin último del derecho, que es esa consecución de la justicia y el respeto de la dignidad humana. Habrán oído algunas veces que los derechos valen tanto como las garantías, las cuales hay que conocer. Y a mí me gusta agregar que las garantías valen tanto como la voluntad positiva de llevarlas a la práctica. La voluntad positiva jurisdiccional, mediática, académica en el ámbito universitario para enseñar a los que van a ser luego aplicadores del derecho. Entonces, esta idea de los derechos valen tanto como las garantías, pero las garantías tanto como la voluntad positiva, me parece fundamental. Y con esta enseñanza, moraleja, si se quiere, es con lo que querría cerrar para ya empezar cuando lo deseen con el debate. Muchas gracias. Muy bien, doctor, muchísimas gracias por la exposición. Tenemos algunas preguntas, si le parece bien, se las voy a leer. Sofía Tizone pregunta, ¿usted considera que existe una falta de conocimiento por parte de los jueces sobre el control de convencionalidad o que algunos no lo aplican por una cuestión de conveniencia del Estado Nacional? Respondo rápidamente. Yo creo que se dan las dos situaciones. Hay a veces una ignorancia involuntaria, que es lo que yo llamo la incompetencia de conocimiento, que es muy negativa, porque si yo no conozco un estándar, no lo puedo aplicar. Y siempre suelo decir que si no conozco y soy un juez, no es como si soy un estudiante, no conozco y suspendo un examen. No hago bien un examen porque entonces me estoy jugando mi currículum académico, mi expediente académico. Pero si yo soy juez o jueza y no conozco por falta de formación, no conozco el estándar internacional para aplicar eventualmente el control de convencionalidad, estoy perjudicando a la persona y a sus derechos. Entonces, hay las dos cuestiones, los dos aspectos. Una ignorancia involuntaria que requiere insistir, incidir más y más en la formación, y luego hay una ignorancia, efectivamente, como sugería Sofía, voluntaria. Es decir, que aun conociendo, por cuestiones de conveniencia, que yo no lo llamaría conveniencia, yo lo llamo mala fe, porque si usted conoce el estándar nacional, tiene que aplicarlo por mandato constitucional y por mandato internacional de la Convención de Viena sobre el derecho de los tratados. Pero fíjense, les voy a decir un ejemplo, es una anécdota muy triste de la primera parte que les he comentado, de desconocimiento involuntario. Era Valencia, inicio de los años 90, en mi universidad. Era un curso de doctorado y entre los estudiantes de doctorado había una jueza de instrucción, que era la competente en España y sigue siéndolo, para el internamiento de personas extranjeras a efectos de expulsión del territorio nacional. El doctorado versaba sobre la jurisprudencia de la Corte Europea de Derechos Humanos en materia de extranjería, de derechos de las personas extranjeras. Cuando concluimos, yo no era el expositor, yo era un profesor ayudante que también asistí al curso de doctorado para seguir formándome.
Entonces, esta jueza de instrucción, con esa responsabilidad de internar o no a efectos de expulsión del territorio nacional, que luego decretan las autoridades administrativas y lo confirma o no la justicia administrativa, dijo lo siguiente, después de 5 días intensos de lunes a viernes de clase de doctorado, 10 horas de clase, en la evaluación que llevamos a cabo. Dijo, si yo hubiera conocido la jurisprudencia europea en materia de derechos humanos, no habría, les digo una expresión española, no habría metido la pata en tantas ocasiones. Ustedes saben qué significa meter la pata. Nosotros utilizamos meter la pata cuando vulgarmente cometemos un error muy grave, muy grueso. Pero claro, meter la pata en este caso estaba significando que no aplicaba el estándar internacional más favorable porque lo desconocía y estaba aplicando la normativa nacional de extranjería más restrictiva, procediendo a expulsiones de personas que a lo peor se les estaba vulnerando al país donde eran enviadas, país de origen o un país no seguro, se estaba vulnerando su vida o su integridad, en contra del principio de no devolución o no expulsión. Conocerán una expresión francesa del non refoulement. Pero para que vean la importancia de la pregunta que ha hecho y esa doble vertiente de ignorancia involuntaria, como en este caso, pero también voluntaria. Por conveniencia, como ha dicho Sofía, que yo lo llamaría casi siempre mala fe. Bien, muy bien. Tenemos otra pregunta de Mercedes Escala que dice, si los límites son constitucionales, ¿podría un Estado totalitario con una constitución de esa naturaleza desarrollar teorías prácticas y un auténtico marco legal que garantice los derechos humanos? Eh, la pregunta es muy buena y muy perversa. De hecho, el problema que tendríamos con un Estado totalitario es, primero, que no tendría estándares internacionales que aplicar porque no se habría adherido o no habría accedido a la organización internacional, porque como saben, para adherirse a las organizaciones internacionales de derechos humanos, o no de derechos humanos, pero donde no solamente de derechos humanos, pero la finalidad básica son los derechos humanos, como la OEA, el Consejo de Europa, la Unión Europea, la Unión Africana, Liga de Estados Árabes, pero bueno, ahí tenemos matices, es respetar la democracia en primer lugar, el Estado de Derecho y los derechos humanos. Bueno, digo en primer lugar, no, está interrelacionado. Pero bueno, me puede decir, bueno, pero ¿y si ya están? Y entonces ya están dentro del sistema internacional, pero llevan a cabo actitudes totalitarias, ¿qué puedo hacer? Entonces aquí tenemos distintas posibilidades que prevé la propia organización internacional, porque claro, en el sistema constitucional, si el Estado es totalitario es porque los gobernantes tienen la mayoría y están abusando del poder. Entonces, aquí hay varios mecanismos. El mecanismo más contundente sería aplicarle la expulsión de la organización internacional o cuando menos la suspensión de los derechos. En el caso del sistema interamericano, como saben, tienen incluso la llamada Carta Democrática Interamericana, que prevé esa posibilidad de suspensión en algunos supuestos, al margen de la expulsión. ¿Cómo lo prevé, por cierto, también el Consejo de Europa? En el caso del Consejo de Europa se llegó a expulsar, bueno, finalmente no hubo que tener votación, pero Grecia, por ejemplo, en el año 1967 estaba en el Consejo de Europa, porque estaba desde el inicio, pero hubo una dictadura con las cláusulas de la propia constitución griega en aquel momento, la llamada dictadura de los coroneles, y se procedió a la expulsión, pero al final hubo una especie de suspensión de facto porque una transición, la propia presión mediática y jurídica de la Organización Internacional del Consejo de Europa produjo sus frutos. Pero les voy a decir más. Ustedes habrán oído que en el caso europeo, les pongo el ejemplo europeo, ya no solamente en el Consejo de Europa, sino en la Unión Europea, es algo curioso porque no tiene un mecanismo de expulsión. La Unión Europea no tiene un mecanismo de expulsión. Usted se puede ir voluntariamente, lo que llamamos la retirada técnicamente, que es lo que ha hecho el Reino Unido, el Brexit, el llamado Brexit, que se han ido porque han querido, pero no prevé un procedimiento de expulsión. Lo que sí que se prevé es un procedimiento de suspensión de los derechos de voto en la institución que adopta las decisiones más importantes, que es el Consejo de la Unión Europea, donde están los gobiernos y se adoptan las decisiones más importantes para distribuir fondos, etcétera, para distribuir fondos para llevar a cabo políticas públicas. Pues bien, en este caso,
hay un procedimiento que se estableció en 2001 en el Tratado de Niza, que es una de las reformas de los tratados de la Unión Europea, muy importante, para, iniciándolo en el Parlamento Europeo, suspender aquellos países, se dice, es el artículo 7, el artículo de igual, del Tratado de la Unión Europea, según la versión de Niza, que se recoge, lógicamente, se consolida en la versión actual del Tratado de Lisboa, cuando un país incluso ponga en peligro o en riesgo la democracia y los derechos humanos. Este procedimiento es jurídico-político porque se inicia en el Parlamento Europeo, es muy costoso, porque hay muchas negociaciones, hoy es por ti, mañana por mí, llegan a negociar. Está activado con relación a Hungría y con relación a Polonia, países que están dentro de la Unión Europea, pero han adoptado leyes en los últimos años muy sospechosas de no respetar los valores democráticos y los derechos humanos. Pero además de este procedimiento jurídico-político de expulsión, hay un procedimiento que se llama de infracción ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Y ese procedimiento de infracción lo activa la Comisión Europea casi siempre. Y se acaba de condenar ahora, este año, se acaba de condenar a Polonia por haber llevado a cabo, adoptado leyes que han modificado la justicia suprema para jubilar a aquellos jueces que no eran del agrado del gobierno, etc. Y esto ha sido unas leyes que han sido tildadas de antidemocráticas y por tanto anuladas por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Pero insisto, hace falta no solamente medidas contundentes jurídicas, sino que haya una presión internacional del conjunto de la organización importante, porque si no, claro, yo no tengo una armada, un ejército que obligue a ese Estado a que cumpla con las resoluciones internacionales. Pero entonces, esto es lo que se lleva a cabo. Estos son los procedimientos, insisto, expulsión, suspensión, procedimientos judiciales, es lo que se lleva a cabo. Muy bien. Cleopatra Torres pregunta, considerando la persecución de la justicia como fin del derecho y teniendo en cuenta la ignorancia voluntaria, entre comillas, que muchas veces se hace del derecho internacional, ¿qué opinión le merece las sentencias que no se sostienen en una visión humanitaria? La opinión que me merecen no solamente es que jurídicamente ya no respetan la normativa y por tanto haya una contradicción con lo que es el objeto del derecho, pero desde el punto de vista de la propia legalidad internacional en este caso, si estamos hablando de la conformidad con los estándares internacionales, y por tanto habría que activar los remedios para que eso se restableciera. ¿Cómo se restablece cuando esa situación, cuando la justicia nacional no respeta, no es congruente con los estándares internacionales? Pues a veces la solución es, si la ejecución nacional no funciona porque la propia Corte Constitucional o la Corte Suprema, y de esto en Argentina también saben algo, de a veces no querer respetar sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, hay que volver a preguntarle en otros casos concretos a la Corte Interamericana para ver si en otros supuestos análogos vuelve a confirmar. A veces se puede hacer a través de una vía del recurso de aclaración o de interpretación de sentencia para que sea más contundente. Pero, ¿qué opinión me merece? Pues jurídicamente es inconsecuente. No respeta la legalidad internacional. Pero éticamente me parece que va contra la democracia y los derechos humanos como un imperativo, que diríamos una exigencia axiológica de orden internacional. Porque estamos hablando, cuando hablamos de derechos humanos, estamos hablando del estándar jurídico internacional, que es lo que nos interesa ahora, pero va de la mano de un fondo ético que es evidente. Y que, porque está la dignidad de la persona en juego. Y por tanto, discernir entre lo jurídico y lo ético aquí no tiene mucho sentido, porque hay un fondo lógico, jurídico muy importante. A veces lo que sucede es que si el sistema de recursos o remedios judiciales no funciona en el ámbito interno, ahí hay que activar la astucia o la argucia jurídica, intentar que la ingeniería jurídica esté a favor de los derechos humanos. Eso es lo que denominan, por ejemplo, en el ámbito latinoamericano, por ejemplo, con el tema de la jurisdicción consultiva de la Corte Interamericana, la consulta estratégica, el litigio estratégico. Es decir, cuando una situación de derechos humanos no es satisfactoria en un país, llámese Costa Rica, llámese otro país, en algunas materias que a veces son delicadas, ¿no? Como la cuestión del matrimonio,
los derechos de los cónyuges, etcétera, matrimonio igualitario, cuestiones polémicas, pero que hay involucrados derechos humanos, a veces el gobierno de turno, si no tiene la mayoría del Parlamento para llevar a cabo una modificación de la normativa que satisfaga erga omnes frente a todas las personas esa situación evolutiva de los derechos humanos, a veces se le pregunta a la Corte Interamericana, esto es estratégico, para intentar conseguir en Costa Rica lo que no han conseguido en el ámbito interno, porque a veces no lo consiguen. Esto a mí me sucedió, recuerdo, cuando estaba en el Comité Europeo de Derechos Sociales, que algunos gobiernos no podían revertir, porque tenían minoría parlamentaria o tenían una mayoría muy exigua, muy pequeña, no podían revertir la reforma del mercado de trabajo, la legislación laboral que había implantado un gobierno con mayoría parlamentaria muy importante en una época anterior y no podía parlamentariamente modificar esa legislación. Entonces, lo que se intentaba hacer era conseguir una reclamación colectiva ante el Comité Europeo de Derechos Sociales para aplicar los estándares internacionales más favorables. Pero insisto, estas son cuestiones de argucias jurídicas. Entonces, la opinión que me merece es, jurídicamente hay que luchar por conseguir que técnicamente consigamos lo mejor, pero además porque éticamente se nos impone. Es una exigencia axiológica. Como decía antes, derecho, técnica vocacional. Ser rigurosos, pero respetando un sistema de valores, democracia, derechos humanos, Estado de Derecho. Bien, gracias. Considera que, tengo una pregunta más de Alicia Ledesma, ¿considera que los jueces latinoamericanos conceptualizan de diferente manera el control de convencionalidad que los jueces de Europa? Bueno, claro, esta pregunta tiene que ver con el grado de asunción que ha habido de incorporación del control de convencionalidad en Europa y en América Latina. Si conceptualizar, significa que se han hecho eco del control de convencionalidad porque en América Latina han tenido el respaldo de la Corte Interamericana y en cambio en el continente europeo no han tenido el respaldo de la Corte Europea de Derechos Humanos y además han tenido la disfuncionalidad de la Corte de Justicia de la Unión Europea, efectivamente se conceptualiza de forma diferente. Está peor asumido en Europa. Pero les voy a decir más. Yo a veces, en algunos seminarios en los que he participado, le echamos la culpa a la judicatura. Decimos, no, la judicatura tiene la culpa porque no aplican esto bien o lo aplican mal directamente, por ignorancia voluntaria o involuntaria. Pero yo la pregunta que hago es, ¿y qué parte de culpa tengo yo como profesor universitario? Que soy quien les ha tenido que enseñar. Es que yo les enseñé en Derecho Constitucional y en Derecho Internacional el sistema de fuentes correctamente para aplicar correctamente el control de convencionalidad. Es decir, para entender el correcto funcionamiento del sistema de fuentes y que en caso de contradicción entre estándar o norma internacional y norma nacional desfavorable se aplica la norma internacional, es que yo lo expliqué bien. Entonces, en ese caso es verdad que está con buena disfunción. Y les digo más, la doctrina, por eso he metido a la universidad, la doctrina, el profesorado universitario que publicamos, tenemos buena parte de culpa. Les voy a decir más, en España todavía, después de la sentencia 140, número 140 de 2018, de 20 de diciembre de 2018, todavía buena parte de la doctrina constitucionalista española y de la doctrina administrativista española, no la internacionalista, están en contra todavía del control de convencionalidad. Dicen que eso tendría que estar residenciado como control no difuso en las cortes ordinarias, en los tribunales ordinarios, sino concentrado en la Corte Constitucional. Y yo digo, bueno, se podría hacer como opción, pero sería disfuncional porque se tardaría más. Y la justicia, si es lenta, no es justicia. Lo que hay que hacer no es desconfiar de la justicia ordinaria, sino formar a la justicia ordinaria para que el control de convencionalidad, que es esporádico, no nos engañemos, estamos hablando cada año de 3 o 4 casos, ¿eh? No se puede exacerbar la idea del control de convencionalidad, se aplique de forma segura, con seguridad jurídica, para que se aplique igual aquí que allá ante supuestos análogos y, por tanto, respetando el principio de igualdad. Pero aún sigue habiendo resistencias. De hecho, este mismo año se publicó un artículo por una administrativista en la revista española de Derecho Constitucional en la que me hacían un homenaje, diciendo el máximo defensor, y hay que felicitarle, del control de convencionalidad en Derecho Constitucional en España es el profesor Luis Jimena, pero discrepo absolutamente de él,
por esto, por esto, por esto. El homenaje era, yo siempre digo, esto es perfecto. Yo me sentía importante, porque lo importante no es que discrepen, es que hablen de ti, porque si hablan, puedes seguir mejorando y difundiendo. ¿Eh? Y les aseguro que se ha mejorado mucho. ¿Eh? Miren, la primera vez que se aplica el control de convencionalidad en los casos que les dije antes de juzgados de lo social, órganos judiciales españoles del ámbito laboral, aplicando el estándar social favorable de la Carta Social Europea, nuestro protocolo de San Salvador en España, y desaplicando, inaplicando el parámetro nacional restrictivo, fue porque una compañera de Derecho del Trabajo de la Universidad de Valencia dio una conferencia en el Colegio de Abogados de la Abogacía de Barcelona y estaban escuchándole abogadas y abogados que lo llevaron al tribunal, que a su vez ese juez estaba presente en la charla y por conocer y además haber buena voluntad se aplicó. Por eso hay que incidir siempre en la cuestión de la formación. Entonces, la conceptualización creo que sí que es diversa porque el respaldo de la Corte Regional por excelencia es diferente, es más favorable en el sistema interamericano que en el sistema europeo y porque el papel de la doctrina en Latinoamérica ha sido más contundente, yo creo que más coherente, más cualificado, y lo digo de verdad, que en Europa. Muy bien. Por último, el doctor Farinella, Fabio Farinella, tiene una pregunta para hacer. Y primero, una consideración en lo que estabas diciendo en relación con el derecho desconocido, que nadie lo puede aplicar precisamente porque lo ignoran. Para que veas de alguna manera, cuando se crea el Mercosur, nuestro sistema de bloque regional económico, político, en los primeros años, sobre todo en la década del 90, hubo una serie de, incluso al día de hoy existen normativas que es directamente aplicable, pero son normas de carácter económico, la Comisión de Comercio las creó, y nadie las conocía, simplemente porque más allá de haber estado publicadas en un boletín oficial, los abogados no las invocaban porque no las conocían y los jueces no las aplicaban porque nadie se las había enseñado. Y profundizando en lo que acabas de decir, recién el año pasado se crea la materia de Derecho de Integración. Desde 1991 existe el Mercosur y prácticamente las universidades carecen, algunas tenían algún seminario, pero siguen careciendo muchas de ellas de materias que enseñan Derecho de Integración. Con lo cual, malamente, bueno, la gente que ha accedido a cargos puede conocer Derecho de Integración. Abogados tampoco. La pregunta, nosotros el inicio de estas charlas estuvo un juez del Tribunal Constitucional chileno. Y mi pregunta, escuchando la charla que has comentado y tus ideas, nosotros de alguna manera nos enfrentamos a dos tendencias. Él mencionó que alrededor de 50 países del mundo tienen tribunales constitucionales hoy en día. Y de alguna manera dio a entender que la tendencia era que más estados generaran más tribunales constitucionales. Esa sería una tendencia. Pero la segunda, que es con la que más estoy de acuerdo por internacionalista y por profesor de derechos humanos, es que el derecho internacional de los derechos humanos va a ir permeando cada vez más la normativa interna. En algún lado decíamos que no hay cuestión en el derecho argentino que de alguna manera no está relacionada con un tratado internacional de derechos humanos. Y de alguna manera las dos tendencias son contradictorias, porque ¿cuál sería el rol de un tribunal constitucional si las condiciones de vigencia de una norma internacional va a estar dada siempre por un tribunal internacional? ¿Hacia dónde van los tribunales constitucionales? ¿Serían una suerte de último bastión de la soberanía para imponer la norma constitucional por sobre la internacional o solamente para establecer los contralímites que sean más favorables? Quería conocer tu opinión. Sí, muchas gracias, Fabio. La verdad que es una pregunta esencial. Yo comparto también la segunda tendencia y creo que el rol de las Cortes Constitucionales tendría que ir más en la línea de los contralímites. Es decir, cuando el estándar constitucional sea más favorable y, por tanto, ese estándar constitucional va en la línea del principio pro persona, que en definitiva también es un principio general de los derechos humanos en el ámbito internacional. ¿Por qué? Porque efectivamente la creación de más cortes constitucionales puede crear la disfunción consistente en que, como yo soy la Corte Suprema al interpretar el orden constitucional, yo puedo verme tentado
de ubicar, que aquí también hay discrepancias, los tratados internacionales o los estándares internacionales como parte del bloque de la constitucionalidad. Que esa tendencia existe en algunos países. ¿Qué ocurre? Que si yo entiendo que el estándar internacional lo absorbo como parte de mi bloque de la constitucionalidad, voy a interpretarlo en los casos internos y esto me va a provocar discrepancias. A mí me parece más coherente y más respetuosa con el derecho internacional y por tanto también con el orden constitucional que interioriza la solución de la Convención de Viena sobre el derecho a los tratados, no incluir como parte del bloque de la constitucionalidad los tratados internacionales, porque tienen su intérprete máximo en las instancias instauradas ad hoc en los propios tratados internacionales y que cuentan con la legitimidad internacional que por lo demás le hemos dado a los propios estados como actores del derecho internacional para los derechos humanos proteger al individuo que también es sujeto del derecho internacional. Entonces, a mí me parece mejor esta tendencia, porque si no crea, ya digo, disfunciones. De hecho, esta tendencia era un poco hipócrita en el caso de España, que venía diciendo, los tratados internacionales, para mí, Tribunal Constitucional Español, no forman parte del bloque de la constitucionalidad, decían. Por tanto, yo no voy a examinar si esta norma interna es contraria a un tratado internacional. Pero en la práctica, por la vía interpretativa, sí que estaban asumiendo ese rol y daba lugar a contradicciones, porque se hacían eco, mencionaban la jurisprudencia internacional. Fíjense los casos que les he dicho anteriormente, que les he comentado en materia de reagrupación familiar y protección ambiental. El Tribunal Constitucional parecía en estos casos de esquizofrenia, y no lo ha corregido, porque decía, el Convenio Europeo de Derechos Humanos y la jurisprudencia europea no forma parte del bloque de la constitucionalidad. Decía, pero yo conozco la jurisprudencia europea y no la aplico, con lo cual la estás juzgando. No la aplico, la estás valorando porque es más benévola, más amplia que mi concepto de intimidad o de inviolabilidad del domicilio, ¿no? Entonces yo creo que efectivamente en esa tendencia yo creo que tendría que haber dos elementos. Uno, no verse tentados de integrar los tratados en el bloque de la constitucionalidad para no provocar conflictos, porque la interpretación internacional auténtica y suprema ya está en las instancias internacionales, porque además sería un mandato constitucional asumido al interiorizar la Convención de Viena de los Derechos de los Tratados, y además, en consecuencia con esto, que cuando existan mecanismos de colaboración judicial, sea Mercosur, sea la Unión Europea, en ese derecho de integración, a mí me parece, Fabio, que el mecanismo de la cuestión prejudicial es fundamental para que una Corte Constitucional, ya no solamente los órganos judiciales inferiores, si se quiere, ordinarios, sino una Corte Constitucional que tenga dudas sobre la interpretación del parámetro internacional, para no provocar discrepancias, suspenda usted el procedimiento, entonces plantéelo a la Corte Internacional de Justicia establecida al efecto. Esto a mí me parece fundamental. A propósito de esto, Fabio, empezabas, yo he respondido a la pregunta, pero me ha parecido muy importante también lo que has dicho al principio como comentario. Y decía, no, es que el derecho de Mercosur, como es reciente, derecho de integración, no se conoce porque a veces no está implantado en las facultades y es una batalla que tenemos allá. Igual que la teníamos acá cuando España o de los demás países se adhieren a las comunidades europeas, la actual Unión Europea, nuestro mercado común inicialmente. Fíjense, les digo como anécdota que cuando yo fui reclutado en un concurso como magistrado suplente del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, en 1997, fue porque España se integró en las comunidades europeas, la actual Unión Europea, en 1986. ¿Qué sucedía? Que los magistrados, las magistradas que había en la Corte Superior de Justicia, se habían formado, habían estudiado Derecho, habían sido abogadas y abogados, cuando todavía no se estudiaba el derecho a la integración, con lo cual necesitaban ese refuerzo de personas más jóvenes que conocieran el derecho a la integración. Y de hecho, el mérito básico por el que yo fui reclutado en el concurso fue porque yo era experto en derecho europeo. Y ese conocimiento me permitía retroalimentar, yo aprender mucho más, pero también aportar. ¿Por qué? Porque cada vez más el derecho a la integración es derecho interno. Solemos decir, tú has mencionado el derecho
económico comercial de Mercosur, pero lo mismo sucedía en aquel momento ya en la Unión Europea, en las comunidades europeas, en mercado común. Un 80, 70, 80% de las normas que se transponen al ordenamiento interno derivan de directivas comunitarias europeas y, por tanto, en materia de contratación pública, en materia ambiental, en materia de determinados recursos propios impuestos, yo estoy aplicando normativa nacional que transpone normativa internacional. Es decir, que la norma nacional es una pantalla que me está aplicando la normativa europea. Y si yo no la conozco, no la puedo aplicar. Y digo más, si un órgano jurisdiccional, esto lo digo a efectos ya pedagógicos para nuestros estudiantes, si un órgano jurisdiccional conoce la normativa de integración, incluso aunque no haya sido invocada por las partes porque la abogacía, los representantes procesales de esas partes procesales no conocía el estándar de integración, el estándar internacional, el órgano judicial que lo conozca tiene que aplicar el estándar internacional. El órgano internacional, o jurisdiccional, perdón, nacional, no puede modificar los hechos, porque entonces vulnera el proceso justo, la tutela judicial efectiva. No puede modificar los hechos, pero sí que puede aplicar el derecho que ya ha sido asumido si se le conoce. Esto, como saben, es una manifestación, por eso decía pedagógicamente para nuestros estudiantes, del principio iura novit curia. Es decir, que si usted, tribunal, está formado y conoce el derecho, incluso de Mercosur o de lo que sea, el estándar internacional de integración, incluso aunque no haya sido invocado por las partes, usted lo puede y lo debe aplicar, sin modificar los hechos, si esa solución es la que corresponde y además es más favorable. ¿De acuerdo? Con lo cual, fíjense, a raíz de la pregunta del profesor, del comentario primero del profesor Farinella y de la pregunta, nos ha dado para estas cuestiones que son básicas en quien está intentando recibirse como abogado o como abogada. Porque recuerden lo que he dicho, para mí, además de técnica vocacional del derecho, el ABC del jurista es saber acceder a las normas, para lo cual hay que conocerlas, saber interpretarlas y saber aplicarlas. Y para esto hace falta formación. En segundo lugar, formación y en tercero también formación. De ahí la importancia de lo que decía el profesor Farinella. Muy bien, muchas gracias, doctor, por responder las preguntas de todos los participantes y del doctor Farinella. Bueno, para ir cerrando, las palabras finales de la jornada del día de hoy las van a estar a cargo del doctor Pedro López Martucci, en nombre del Departamento de Derecho Público de la Facultad de Derecho de acá de la Universidad Nacional de Mar del Plata. Pedro, te doy la palabra. Perdón, bueno, muchas gracias, Nico. Pedro, perdón. Sí. Me quedó dando vueltas que tenía acá anotada una cosita muy breve. Puede ser, Pedro, te pido. Yo por mi parte no tengo problema porque saben que en España tenemos costumbre de cenar tarde. Acá cenamos a las 9:30 de la noche, o sea que aún estamos a tiempo. Bueno, no vamos a llegar a la cena en Argentina, pero es muy breve. Respecto de la armonización y el eventual conflicto entre el Tribunal de Luxemburgo y el Tribunal de Estrasburgo. Cuando hablamos de armonización, el Tribunal de Luxemburgo intenta armonizar intereses de los estados y también de las personas, de los individuos, porque con el ejemplo que habías dado del cobro de impuestos y del principio de prescripción de la acción penal, de alguna manera uno iba para tratar de armonizar normativa que interesa básicamente a los estados, la financiación, y la Corte de Estrasburgo lo que quiere es armonizar normas en función del principio pro persona. ¿Eso tiene alguna solución o es una lucha cuerpo a cuerpo? Sí, pues mira, muy concreto, porque efectivamente luego no lo hemos abordado. Es lo que he denominado a las dos verdades europeas. Cuando hay contencioso paralelo con solución contradictoria entre la Corte Europea de Derechos Humanos y la Corte de Luxemburgo, de Justicia de la Unión Europea. La solución que está prevista ya, incluso aprobada en el Tratado de Lisboa, es que la Unión Europea, como organización internacional, transnacional, se adhiera a la Convención Europea de Derechos Humanos, para que no haya dos soluciones, sino solamente haya una y evitemos el conflicto. Porque si no, ese conflicto a la postre plantea un dilema a la justicia nacional,
que se ve compelida, se ve obligada a respetar el estándar de la Unión y el estándar del Consejo de Europa, entre los cuales no hay jerarquía. El problema es que esta obligación, esta solución de adhesión de la Unión Europea a la Convención Europea de Derechos Humanos, que es obligatoria por mandato del Tratado de Lisboa desde que entró en vigor el 1 de diciembre de 2009, todavía no se ha implementado en la práctica porque no han llegado a un acuerdo el Consejo de Europa y la Unión Europea, y ha habido muchas reuniones en Luxemburgo y en Estrasburgo sobre las llamadas modalidades institucionales prácticas de puesta en práctica. Porque claro, se puede discernir teóricamente entre tu Unión Europea, tu Tribunal de Justicia de Integración, te ocupas de cuestiones comerciales, económicas, ambientales, si se quiere, cuestiones que tienen que ver con políticas públicas. Y tu Tribunal Europeo de Estrasburgo te vas a ocupar de cuestiones de derechos humanos. Pero sabemos que los derechos humanos son transversales. ¿Y qué sucede? Que la frontera es muy tenue y vamos a tener cuestiones donde se mezclen políticas con derechos. Intereses de los estados, como decíamos, con intereses de los particulares. Y aunque está previsto solucionarlo con una sala preliminar que estaría compuesta de forma mixta por el Tribunal Europeo y el Tribunal de Justicia, aún no se han puesto de acuerdo en cómo implementarlo. Entonces, ¿qué es lo que se está haciendo hasta ahora? Pues lo que se está haciendo es intentar soluciones de lo que llamamos diplomacia judicial, que haya encuentros como los hay en Estrasburgo y en Luxemburgo para conocer la jurisprudencia previamente antes de que se produzca el conflicto. Pero el conflicto se está produciendo. Mira, en este caso que es muy similar al que decíamos de los impuestos. Por ejemplo, en 2008 hubo una sentencia del Tribunal de Justicia en el que se permitía informar en medios de comunicación sobre personas que eran sospechosas o que, sospechosas no, que habían incumplido obligaciones fiscales. Y aparecía una especie de, si se me permite, entre comillas, lista negra de morosos, etc. Y esto se publicaba en periódicos, era en Finlandia. Esto llegó al Tribunal de Justicia por una cuestión prejudicial porque se le preguntó, Tribunal de Justicia, ¿es posible que se informe sobre morosos? ¿O esto en virtud también de los intereses financieros de la Unión Europea, etcétera? Se dijo, sí, sí, porque además está previsto los intereses financieros y además la excepción periodística, porque está el derecho de información de todas las personas que pueden tener interés en conocer esto. Pero ese caso, agotando la vía judicial previa durante años, llegó al Tribunal Europeo de Derechos Humanos y una sentencia de 2017 revocó esa decisión, no la revocó formalmente porque no puede controlar directamente lo que ha hecho el Tribunal de Justicia, y dijo que se había vulnerado la protección de datos personales, en este caso de carácter fiscal, de las personas implicadas. Lo que llamamos el habeas data, la protección de datos personales. Fíjense que aquí se ha puesto el acento el Tribunal de Justicia en cuestión de impositiva, intereses financieros y también libertad de expresión. Y en el otro caso, en intereses o derechos personalísimos de la esfera personal, como son los derechos a la protección de datos. Con lo cual aquí el conflicto todavía lo tenemos, efectivamente. Entonces, mecanismo, la única solución es que se implemente esas modalidades prácticas de adhesión de la Unión Europea a la Convención Europea de Derechos Humanos. Muchas gracias. Pedro, ahora sí. ¿No? Bueno, Pedro, ahora sí tenés la palabra. Bueno, solo restaría agradecer al profesor Luis Jimena Quesada por esta excelente conferencia. Salimos de ella enriquecidos seguramente por los conocimientos que nos ha brindado. En nombre de la Facultad de Derecho, del Departamento de Derecho Público que me toca dirigir y de las cátedras que lo componen y que hoy han estado presentes aquí, como la Cátedra de Derecho Internacional, de Derechos Humanos y la Cátedra de Teoría Constitucional, te queremos agradecer, Luis, y manifestarte que la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Mar del Plata es tu casa. Te esperamos prontamente cuando la antigua normalidad vuelva, para que nos brindes ya en forma presencial tus conocimientos aquí en Mar del Plata, y también, si Dios quiere, nosotros poder tener la posibilidad de viajar allí a Valencia con los profesores aquí de la facultad y los graduados y estudiantes que esta tarde nos acompañan, porque estos temas creo que son los temas de hoy, pero también son los temas del futuro. Y necesitamos que sean conocidos
mucho más, tanto por todos los que componen la comunidad jurídica, los magistrados, los graduados, y también que los profesores lo conozcan, porque como vos bien manifestaste, muchas veces estos temas no se están enseñando como se debería hacer en las distintas facultades de Derecho, y es la responsabilidad de todos nosotros revertir esta situación y que esto se enseñe y que logre una autonomía también académica en nuestras respectivas unidades para que todos puedan llegar a conocerlo como es debido. Desde ya, nuevamente, muchísimas gracias por esta tarde que hemos pasado juntos. Luis, esperamos que prontamente, antes que lo podamos hacer en forma presencial, en forma virtual también nos volvamos a conectar para seguir compartiendo los conocimientos. Y también agradecerles a todos quienes han participado esta tarde de esta conferencia. Muchísimas gracias a todos. Bien, muchísimas gracias, Pedro. Me siento realmente muy honrado y os agradezco que me hayáis dado esta oportunidad de enriquecimiento mutuo y que sigamos con esta colaboración. Me siento realmente de la casa, y acá tenéis también vuestra casa en Valencia, y hasta que no pueda ser de otra forma, vamos a hacer como la expresión que utilizaba antes, vamos a puentear virtualmente a la pandemia, para que no nos pueda parar, no nos pueda detener. Muchísimas gracias, y de verdad un abrazo virtual en este caso de corazón, para todos los compañeros y compañeras que me han dado esta oportunidad de charlar hoy. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Luis. Fabio, si querés agregar algo. Fabio, muchas gracias, Fabio, y Nicolás también, Pedro. Bueno, doctor, muchísimas gracias. No, para cerrar, muchísimas gracias a todos los participantes, a los alumnos docentes y especialmente a usted, doctor Luis Jimena Quesada, por el tiempo y por los conocimientos transmitidos en el día de hoy. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Gracias a todos.